Lo que no dice la lección. Pablo y los Efesios. Lección 1. En la salutación ponen claro que la gracia y la paz proviene de nuestro Padre Elohim Padre y de su Hijo Elohim Hijo y lo nombra el Señor Jesucristo. ¿De qué es Señor? Es Señor por redención. Si las bendiciones materiales las recibimos mediante la obediencia, nacido del amor, sé fuerte y valiente, asegúrate de obedecer todas las enseñanzas de la ley que mi siervo Moisés te mandó, síguelos exactamente. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, y serás prudente, sabio y prosperado en todas las cosas que emprendas. Siempre recuerda este libro de la ley, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Si haces esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cuáles serán las bendiciones espirituales de los lugares celestiales que en Cristo son? Pablo, cada vez que llegaba a una ciudad, si había sinagoga, los visitaba en el día de reposo. Y esto es lo que sucedió. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos, y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por un tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso, y si regresa después. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. En lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, un mensaje incompleto, a lo que Aquila y Priscila lo toman aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Después de este suceso, Apolos se fue a Corinto. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Este es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Pentecostés. Eran por todos unos 12 hombres. A los discípulos les tomó 50 días para recibir la promesa del Padre que oísteis de mí. En total 120. En Pentecostés. Pablo, en una prédica, les impone las manos y reciben la promesa del Padre que oísteis de mí. Les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. ¿En qué fuisteis bautizados? ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo los discípulos? Y no es Pentecostés. Así es que tuvo que enseñarles desde qué era el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la razón del por qué fue enviado y el objetivo y propósito de su envío? Para al final graduarlos, imponerle las manos. Otra cosa, ¿los bautizados por el Espíritu Santo siempre son 12 o múltiplo de 12? Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿A quienes los discípulos le predicaban arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? A los judíos, a su propia gente. Porque según el Señor Jesucristo, ellos son los primeros que tienen que saber este mensaje del reino. Porque están perdidos. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. A pesar de tener la ley y los profetas, la verdad.
Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Después que suceden los acontecimientos y a la reacción de esto es que queman los libros. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así es que no es por los acontecimientos, sino por la palabra del Señor Jesús. Pablo cumplía la gran comisión, hacía discípulos como buen maestro. Los bautizaba en el nombre del Señor Jesús y enseñándoles todo lo que Cristo enseñó. Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, nos presenta el surgir del prejuicio, de las supersticiones y cómo es violento el fanatismo. Mediante la manipulación de hombres que se sienten afectados en sus intereses a causa de la predicación del apóstol Pablo. El alboroto es provocado por Demetrio, que asusó a los plateros que hacían los templecillos de Artemisa, convocando a sus compañeros para exponerles el riesgo que corría su negocio. De este oficio obtenemos nuestra riqueza. Cuando parcialidad está enraizada en nuestro ser, se despierta el celo religioso y se actúa con fanatismo y violencia. Sucedió en la iglesia de Israel con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice el Señor: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tu palabra es palabra del Padre, el Evangelio del Reino. Ahora, el celo religioso en Pablo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera, contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. La carta a los Efesios es como un faro en medio de la oscuridad que les iba a acontecer, inconmovible en medio de la turbulencia, la verdadera y sana doctrina. ¿Qué es mejor delante de Dios? ¿Unidad en propósito o unidad entre nosotros? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La mayor parte del tiempo en Hechos vemos a Pablo el evangelista, donde vemos el avance de la predicación del reino de Dios o el camino, presentando al Dios verdadero y a Jesucristo el Señor. Pero aquí en Hechos 20, del verso 17 en adelante, vemos a Pablo el pastor, preocupado por el rebaño, porque ya no los vería otra vez. Al final de su estadía, dice la palabra: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Les dice que sirvió con humildad a todos, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
y que sabe lo que le espera. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así es que la ignorancia no es excusa. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Esto es lo que se habla en Hechos, en el tiempo de Pablo. La carta escrita por Pablo es diferente. Efesios no aborda ningún error en particular o herejía. Presenta en líneas generales el programa de salvación de Elohim Padre, estableciendo a Elohim Hijo como el fundamento de nuestra salvación, como individuo personal, que somos tú, yo y cada uno de nosotros. Elohim, el Todopoderoso, el que no necesita de nada ni de nadie para ser, es forzado, entre comillas, a crear. Es decir, su naturaleza, que es amor, lo compele a dar y compartir, por lo cual crea un solo y único plan cuyo objetivo son hijos, donde se constituye como Elohim Padre. Y esto por su naturaleza, por amor, a sus hijos, dar de sí mismo, su esencia, Elohim, y compartir su regencia, reino. Además establece el costo, entre comillas, de su solo y único plan, determinado desde antes de la fundación del mundo, y con ello se constituye como Elohim Hijo. Salimos de sus manos, santos sin manchas, mas sucede la caída y dejamos de ser hijos, que ahora son esclavos. Y sigue con el mismo plan. El objetivo sigue siendo hijos, que tiene que ahora restaurarlos, y hace uso del costo, entre comillas, del cordero inmolado, el sacrificio de su Hijo, pero ahora adoptados, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Elohim, el Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacen de este plan único, perfecto. De los versos 3 al 12 habla del Padre y su plan, que es lo que quería, de enviar a su Hijo con un objetivo y propósito. De los versos 13 y 14 habla de Jesucristo. Dice así: en Él, Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí están los tres: Elohim Padre, que envió a Elohim Hijo, y fuimos sellados por Elohim Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para no ser confundidos con una pretendida unidad en Cristo, debemos entender el objetivo y propósito de la misión del Señor Jesucristo, al ser enviado por el Padre. Si la carta a los Efesios habla de la iglesia, entonces habla de ti, de mí, de cada uno de nosotros, adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. Sirvamos y adoremos al Señor, dueño de todo y de todos, como individuo. Seamos templo del Espíritu Santo. A las esposas, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, pero al esposo, que ame a su esposa, siendo responsable. Porque Cristo el esposo, a pesar de que su esposa fornicó y adulteró, no se separó, ni siquiera la divorció. ¿Qué hizo por ella?
La armadura es para vencer. Y cuando se vence, somos más que un vencedor. ¿Qué es ser más que vencedor? Hasta aquí nuestra contribución a la lección.